Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hacer la explicación en este video, la definición de derivada de una función. Vamos a apoyarnos en una gráfica para poder hacer la explicación de la derivada como límite. Y los próximos videos que voy a elaborar vamos a hacer la explicación también de las reglas de derivación y de las aplicaciones de la misma. Entonces, empecemos. La definición de la derivada de una función dice lo siguiente: sea y f de x una función dada, la derivada de y, o sea de la función, que puede ser cualquiera, con respecto a x, denotada por dy sobre dx, se define por, entonces acá tenemos la derivada de y respecto a x es igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0 de el incremento de y sobre el incremento de x. Entonces, como lo indiqué al inicio del video, vamos a apoyarnos de esta gráfica para realizar una mejor explicación. Vamos a suponer una función, en este caso es esta curva, y vamos a suponer dos puntos, punto P, y vamos a suponer acá otro punto Q. Estos puntos pues tienen sus respectivas coordenadas. X sub 1 sería la abscisa y su ordenada. Y para Q de igual forma tenemos, vamos a suponer X sub 2 para su abscisa y Y sub 2 para su ordenada. Por tanto, a tener en cuenta, la distancia que hay entre x sub 1 y x sub 2 es un incremento en x. ¿Que cómo se define? Pues la diferencia de x sub 2 y x sub 1. Entonces, vamos a trazar una recta que pase por P y que pase por Q. Tengamos en cuenta que según geometría euclidiana, por dos puntos pasa única recta, una sola. Entonces vamos a pasar la recta. Entonces acá pasó por el punto P. Vamos a hacerla de nuevo más hacia arriba. Y pasó ahí por el punto Q. ¿Cierto? Entonces, ya teniendo esa recta, sabemos que ella se llama una recta secante. Digamos que es la recta C. Eso es una recta secante porque a la curva la cortó en dos puntos, en P y en Q. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Para comprender mejor la definición de la derivada de una función, tenemos que acercarnos a la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto en esa curva. Pero ¿cómo voy a conseguir esa recta tangente si esta es una recta secante? Pues lo que voy a hacer es acercar a Q hasta P. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo lo acerco acá aún más, pues acá va a haber otra abscisa. Si yo lo acerco más, pues acá va a haber otra abscisa. Quiere decir que al acercarlo Q a P, pues esta distancia cada vez va a ser más pequeña, por tanto esto va a tender a 0, que es lo que nos dice este límite. Delta de x o el incremento va a tender a 0, o sea que este Q se va a ir acercando hasta este P. ¿Qué pasa cuando Q llegue a P? Pues vamos a encontrar ya es una recta tangente. Vamos a hacerla de color rojo. Entonces ya si es acá y es una recta tangente, entonces solamente la va a cortar es en un punto. Vean, ahí tengo la recta tangente. Esa sería la recta tangente. La corta en un solo punto. Entonces, para nosotros determinar la pendiente de esa recta PQ, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues es la diferencia, ¿cierto?, de f de x sub 2 menos f de x sub 1. ¿De dónde sale esto? Pues fíjense que si acá tengo el incremento de x, pues acá tengo el incremento de y. Y el incremento de y es la diferencia
de y sub 2 menos y sub 1. En pocas palabras, pues ya sabemos que y sub 2 es f de x sub 2 menos y sub 1 es f de x sub 1. Eso fue lo que coloqué ahí. Sobre el incremento de x. Entonces, de esta forma es que yo puedo encontrar la pendiente. Ahora lo que vamos a hacer a eso es aplicarle el límite, ¿cierto? O sea que es igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0. ¿De quién? Pues de esa expresión que yo tengo acá. Entonces, f de ¿quién es x sub 2? Pues la voy a despejar de acá. Entonces, x sub 2 sería x sub 1 más delta de x. Esto es x sub 2. Es lo que voy a colocar acá. Entonces, en vez de x sub 2, coloco x sub 1 más delta de x menos f de x. Ya podemos quitar los índices, ¿cierto? Sobre delta de x. Quiere decir que cuando nosotros estemos hablando de la derivada de una función en un punto, estamos haciendo referencia a este límite que tengo acá. Por tanto, una de las aplicaciones que tiene la derivada, que no es solamente esta, ¿cierto? O sea, que me sirva para encontrar la pendiente de esa recta tangente, sino hay otras aplicaciones, como lo es encontrar una velocidad instantánea, o mirar la razón de cambio, o mirar la rapidez con que cambia una variable respecto a otra, que son otra de las aplicaciones que tiene la derivada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Espero con esta explicación, con esta gráfica, pues haya quedado un poco más claro esta definición que tenemos acá. Y a continuación vamos ya a tomar un ejemplo donde damos una función dada, no como la que tomamos acá, sino ya una función dada. Vamos a tomar una parábola y además vamos a encontrar la evaluación de unas derivadas puntuales. Entonces, no te muevas y a continuación vamos a hacer ese ejemplo. Continuando con el video, vamos a hacer la explicación de determinar esta derivada dada esta función, y además nos piden que evalúe la derivada en 2 y la derivada de la función en menos 1. Para ello vamos a apoyarnos de la definición. Entonces tenemos que la definición, que fue la que explicamos anteriormente, es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de la función de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Entonces, esta es la definición para hallar la derivada dada 2x a la 2 más 3x más 1, que es lo que vamos a hacer. Entonces, apliquemos la definición a esa función. Entonces, acá tenemos igual límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? Entonces acá tenemos f de x más delta de x. ¿Qué es eso? Pues que acá donde yo tenga la variable, ¿cierto? Voy a hacerle el incremento, o sea, x más delta de x. Acá, x más delta de x. O sea, voy a cambiar esto por esto. Y si está al cuadrado, pues esto lo elevo al cuadrado. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 2x al cuadrado, pero como debo hacerle el incremento a x, nos quedaría entre paréntesis x más delta de x, cierro, al cuadrado. Tengan en cuenta, ojo, no es correcto hacer esto, 2x a la 2 más delta de x. Esto no es correcto, no es cierto. Porque acá el incremento se lo estaría haciendo a x al cuadrado, más no a x como lo dice la definición. ¿Vale? Entonces esto no se puede hacer. Más
3, abro paréntesis y en x le hago el incremento. Entonces x más delta de x. De igual forma, no es correcto escribir 3x más delta de x. ¿Por qué? Porque acá le estaría haciendo es el incremento a 3x. Y la definición me dice que se lo debo hacer esa x nomás. Entonces es importante acá los paréntesis para que quede correctamente. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Más 1, tenemos ahí un término independiente. ¿Qué más nos dice la función? Que le restemos f de x. ¿Quién es f de x? Pues acá lo tengo, o sea, la función. Abro paréntesis importante porque me está diciendo que es menos toda la función. Entonces, menos toda la función. Por eso debo colocarlo entre paréntesis. Y eso está dividido entre mi delta de x. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a resolver este binomio y vamos a resolver esta multiplicación. Este binomio, ¿cómo lo puedo resolver? Ayudándonos de un producto notable. Entonces acá tenemos a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Entonces apliquémoslo. Límite cuando delta de x tiende a 0 de, entonces 2, abro paréntesis, le aplico. Entonces el primer término al cuadrado para nosotros, x al cuadrado, más 2 veces, bueno acá me faltó el 2, 2 veces a por b. En este caso sería 2 veces x por delta de x. Más b a la 2. En este caso sería delta de x al cuadrado. Cierro. Más, acá multiplico 3x más 3 delta de x más 1. Y acá este signo negativo lo que me hace es volver todos los términos negativos. Entonces acá sería menos 2x a la 2 menos 3x menos 1 sobre delta de x. Fíjense que ahí yo ya puedo empezar a simplificar, ¿cierto? Este 1 con este menos 1, este 3x con este menos 3x, ya los puedo eliminar. Y acá lo que hago es propiedad distributiva. Entonces igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de, entonces acá sería 2 por x a la 2, me quedaría 2x a la 2, 2 por 2x delta de x me quedaría 4x delta de x, y 2 por delta de x al cuadrado pues me quedaría más 2 delta de x al cuadrado. Y acá me quedaría más 3 delta de x sobre delta de x. Ya teniendo esa expresión simplificada, entonces lo que voy a hacer es mirar qué puedo simplificar más. Bueno, acá me faltó este menos 2x a la 2. Entonces ahí puedo mirar qué puedo simplificar más. Entonces tengo acá el 2x a la 2 con este menos 2x a la 2. Entonces fíjense que me queda 1, 2 y 3 términos. Pero todos los términos tienen delta de x. Por tanto puedo sacar un factor común en el numerador, o sea, factoricemos eso, para poder simplificar con este delta de x en la parte inferior. Continuando con la explicación del ejemplo, vamos a hacer entonces el factor común en el numerador. Esta era la expresión que me había quedado después de haber simplificado. Entonces tengo que delta de x es factor de 4x más 2 delta de x más 3 sobre delta de x. Entonces fíjense que
este factor común por cada uno de los términos me va a dar esa expresión. Lo puedo verificar. Delta de x por 4x me da 4x delta de x. Delta de x por 2 delta de x me quedaría 2 delta de x a la 2. Y delta de x por 3 me quedaría 3 delta de x. Eso fue lo que hice, factorizar. Todos tenían delta de x, por eso lo saqué como factor común. Luego acá puedo simplificar. Entonces, lo que me queda es el límite cuando delta de x tiende a 0 de 4x más 2 delta de x más 3. Ahora, si le aplico el límite, o sea, delta de x tiende a 0, delta de x tiende a 0 por 2, pues esto me da 0. Lo reemplazo. 0 por 2, 0. Entonces, ¿qué me queda? Que la función, la derivada de esa función es igual a 4x, esto se volvió 0 ya que apliqué el límite, más 3. Entonces, ya encontré la derivada, que era lo que me estaban pidiendo. Esto ya lo encontré. ¿Qué me falta ahora determinar? F' de 2 y F' de menos 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Continuando con la explicación, vamos a determinar f' de 2. Entonces acá, f' de 2 simplemente es donde está la variable lo reemplazo por 2. O sea que sería 4 por x, o sea, por 2, más 3. 4 por 2, 8, más 3, 11. Entonces ya tengo f' de 2. Y f' de menos 1... de igual forma, donde está la variable, lo reemplazo por menos 1. Entonces, 4 por menos 1, eso me da menos 4. Más 3, eso me da menos 1. Entonces, ya encontré esas dos derivadas que me las estaban pidiendo. O sea, evaluar. Y esta fue la derivada. Entonces, ya queda resuelto de esa manera ese ejemplo. Espero les haya gustado esta forma de explicar, de llevar la definición de la derivada junto con este primer ejemplo. Recuerde suscribirte a mi canal en la parte de abajo, ahí está Educamate. Dale like, sugerencias en los comentarios, si quieres de pronto algún otro ejercicio, ejemplo, temática, también la voy a tener en cuenta. Muchas gracias.